Ujú. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me alegra que hayan aceptado esta invitación que les hizo el Archivo del Escritor para hablar Ujú. de las letras de Gabriela. ¿Ah? Estoy muy contenta que estén acá presentes y bueno, las voy a presentar a cada una. Ligia Cárdenas, perita, perita caligráfica y analista neuroescritural. Espero haberlo dicho bien, Ligia. Per- Yanira Cuña, también perita caligráfica. Susana Ruiz, fotógrafa, perita, forense, y además es analista neuroescritural. Entonces, ustedes han sido muy importantes en este estudio que realizaron con el fondo de Gabriela Mistral. Quisiera, Susana, si me puedes dar una introducción, un poco, algunas palabras en realidad, ¿qué significa todo esto de este estudio sobre las letras de Gabriela? Hola Claudia, buenas tardes a ti y a todas compañeras peritas. Bueno, mira, nosotras en nuestro afán de vida de compartir cosas interesantes y entretenidas, nos esmeramos en hacer esta labor, en presentar este proyecto. Y bueno, yo preparé unas palabras que pueden decir de una manera un poco más ordenada qué fue lo que pasó por nuestras cabezas al hacer esta propuesta a la Biblioteca Nacional. Bueno, lo que nos motivó es abordar este desafío y sin duda es la comprensión y visión de que la materia pericial se fortalece y se embellece al ser aplicada en lo cultural y lo patrimonial. Así como en lo judicial la pericia es evidencia y una arista colaborativa, en lo patrimonial pasa a tomar un rol protector de un tramado invaluable como la obra de un autor, de una autora. El estudio donado es parte de un tramado creativo que en este caso comienza con las primeras inspiraciones y manuscritos de nuestra Lucila, Gabriela Mistral. La pericia caligráfica, entre sus virtudes, nos enseña a conocer las voces internas de quienes han dejado eco en el tiempo. Incluso a partir de manuscritos podemos construir el perfil psicológico de nuestros sujetos en estudio y esto nos parece enormemente apasionante. Seguramente porque, al igual que en la fotografía, esta disciplina logra trascender el tiempo y trae al presente a través de trazos, formas y gestos la latencia de una energía autoral y podemos así percibir su voz y su pasión interna. Nos ilusiona ser protectoras de un legado extraordinario como lo es el de la escritura de Gabriela. Al protocolizar los gestos tipos que ustedes tendrán la oportunidad de conocer esta tarde de la mano de nuestras peritas calígrafas, Janira y Ligia, hemos establecido una norma metodológica para poner en resguardo seguro la obra de Gabriela Mistral. La Biblioteca Nacional y el Archivo del Escritor son los destinatarios naturales de estos protocolos y nos sentimos muy agradecidas por su acogida. Hemos pensado que en nuestro país hacen falta más cabezas sensibles y corazones inteligentes para habitar la cultura. Si bien las autoridades por su naturaleza no lo conciben como iniciativas de políticas públicas, nosotros nos alegramos de que el director de la Biblioteca Nacional, Pablo Segel, y Claudia Tapia, encargada del archivo del escritor, gocen de un corazón y un pensamiento unido por la cultura y el patrimonio. Tenemos la certeza de haber transitado por la visión necesaria para haber materializado esta amplia investigación en un protocolo de autenticación de los manuscritos de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca. Por otra parte, esta entrega para nosotros ha sido inspiradora, nos puso en contacto con la intimidad caligráfica de la maestra, estudiar su trazo, su letra, descubrir sus patrones escriturales y estudiarlos mediante una metodología pericial científica con resultados sólidos para el proceso de expertización de documentos de la biblioteca, nos ha marcado un fuerte compromiso profesional y también personal. Y digo personal porque esto no fue solo un desafío técnico, sino que también sucumbimos a un enamoramiento hacia el personaje de Gabriela. Su riqueza gráfica, sus singularidades, tanto en textos como en firmas, nos enseñaron y dejaron un fuerte sello de su esencia, el de una mujer maravillosa, expansiva, tenaz, valiente, inteligente y de una fuerza notable.
Y por último, nos parece muy relevante haber completado una trayectoria en 360 grados y ser parte de un trabajo multidisciplinario. Tanto los peritos historiadores, documental, literario y fotográfico, así como el caligráfico, son la base de un trabajo profesional que habilita a la institución a certificar e invertir con certeza técnica en documentos y nuevas adquisiciones manuscritas. Muchas gracias. Esa es nuestra declaración de motivación. Estás muteada, Claudia, perdón. Gracias, mira, la tecnología. Te digo que me emociona mucho escuchar tus palabras porque a mí realmente cuando hay gente, personas que llegan al archivo, yo recibí un correo de ustedes, ¿ah? Y con esta propuesta, y yo me emocioné, es decir, inmediatamente, ya hablé con Pedro Pablo, es decir, le dije a Pedro Pablo, esto hay que hacerlo, tiene que ser sí o sí. ¿Ah? Hay algo que falta, y falta esto, es decir, no lo tenemos. Nosotros llevamos años trabajando con el legado de Mistral, pero leyendo, ¿no es cierto? Leyendo toda esta prosa, toda esta poesía, todas estas cartas, y son tantos años que por costumbre nosotros como que ya reconocemos la letra, pero es una Eso. costumbre, digamos, de años. Entonces, que lleguen expertas con un estudio científico y que nos digan, mira, esto es así, por esto y por esto otro, con palabras, digamos, técnicas que no son las cotidianas que nosotros usábamos normalmente, ¿ah? Y que se pueda validar y autenticar estos documentos a futuro de nuevas colecciones de Mistral que pueden aparecer, que otras personas pueden tener cartas, puede de repente aparecer otro poema y lo pueden ofrecer de repente a la biblioteca. Entonces, al tener este estudio, a nosotros nos facilita una parte muy importante con respecto a la validación y autenticación de estos documentos. ¿Mm? Entonces, y lo otro, Susana, te quería hacer una pregunta, ¿ah? Dígame, Que es dígame. como media poética, ¿no? Es decir, una pregunta poética, es decir, la fotografía pericial, ¿cómo mantiene una conversación con la pericia caligráfica? ¿Ah? Tú como fotógrafa profesional, experta en este peritaje forense, ¿cómo hace esta comunicación? Bueno, la fotografía se encarga de mantenernos en comunicación con nuestro cuerpo, con muchas cosas. O sea, la fotografía ¿Mm? es en esencia una disciplina maravillosa que se puede poner en todas las dimensiones. Sin embargo, acá hoy día está siendo súper estrecha la relación porque tenemos además los avances de la tecnología. Y Ujú, eso es muy rico porque ya no tenemos que estar tanto con la lupa ahí sobre la observación de ujú, esos gestos ujú, minuciosos, tan sensibles, ujú, sino que, pucha, sacamos nuestros programas y empezamos a ampliar esas imágenes donde vemos claramente cuáles son las variables que están determinando la característica o la definición de estos gestos tipos que después nosotros protocolizamos y vamos ordenando según la técnica que se aplique. Así que es íntima porque nos permite esto, por la ampliación, la medición, la visión, aclarar, contrastar. Eh, ujú. Incluso nos permite, aún más cuando en un escáner, ¿no? Porque en el escáner tú aplastas el Sí, documento y eso te ahí, iba a preguntar, porque, es claro. decir, la diferencia, porque nosotros digitalizamos toda esta documentación, la escaneamos, ¿m? Uh-huh. Para sacar como facsimilares, pero cuando tú ocupas la máquina fotográfica, ¿qué logras, qué detalle logras rescatar ahí con la máquina que no lo puedes hacer en el escáner? Digamos, me refiero ahí tienes que Claro. controlar luz. Sí, bueno, hay un tema de iluminación que es muy técnico el tema porque tienes que definir muy bien cuál es la cantidad de luz que recibe el archivo. Esa es una cosa, pero lo que más se rescata desde la pericia es la presión con la cual la Mm, persona escribió. Y la mm. presión nos habla de la fuerza que se imprime al escribir. No sé si te ha pasado de ver escritos que tienen por atrás la huella de Se la ve, escritura sí, ya, de la eso escritura. habla de una presión. Si tú pasas el Mm, texto por la mm, línea, hay una presión que mm, existe ahí. Bueno, esto lo podemos captar mucho mejor si no mm. aplastamos el documento.
Mm, Con ya. el escáner siempre estás aplastando el documento y le estás Mm, dando un chute de luz de más o luz. menos importante con un Mm, contraste altísimo que mm. finalmente define muy finamente las líneas. En cambio, con la fotografía yo puedo aún conservar un poco más del volumen del trazo. Mm. No Es se decir me que, aplanan. la última pregunta, es decir que tú dices que para hacer este trabajo de peritaje caligráfico, ¿es mucho mejor la máquina fotográfica para O sea, sacar esos sí, elementos, digamos? sí, ¿Mm? para rescatar más ¿Mm? variables ¿Sí? que se consideran en los ¿Consigo? protocolos, sí, 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 ya. sí. Bueno, gracias por la aclaración, digamos. ¿Ah? Con gusto. Ahora me gustaría entrar directo, vamos al grano de este estudio, directo al punto, así ya, al núcleo, Al ¿ah? detalle. Al detalle. ¿Ah? Eh, Ligia, Dime. Ligia y Yanira, las dos, porque son las dos que están, digamos, en la parte esta importante, porque yo sé que, Yanira, tú tienes unos PPT por ahí para graficarnos también estas explicaciones que va a dar Ligia, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que empezara a explicar un poquito esta parte más científica, Ligia, de este estudio caligráfico de Mistral, del legado de Mistral. Las dejo para que empiecen, Bueno, digamos, a hablar un poco de esto que la gente entienda. Ok, pero voy a igual, igual nos va a gustar que todas interactuemos y opinemos, porque finalmente todas conocemos de las características gráficas. ¿Mm? Mira, en definitiva, a nosotros lo que más nos interesa en esta jornada, Claudia, ¿Mm? es un poco desmitificar algunos aspectos respecto a lo que es la escritura y también darles un barniz de lo que fueron estos estudios a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pero en definitiva también posicionar lo que significa el tener un estudio respecto a la escritura de Gabriela Mistral y cómo esto contribuye al rescate de su patrimonio escrito. Porque en definitiva es lo que tú mencionabas. ¿Mm? Esta va a ser una herramienta muy interesante que va a tener el archivo del escritor dentro de todo la gestión de archivos sumamente robusta que ustedes tienen, es justamente estos patrones caligráficos. Entonces vamos a comprender cómo esta pericia caligráfica contribuye entonces al rescate patrimonial y es parte entonces de este trabajo multidisciplinario que se debe tener en las instituciones que tienen este importante rol. Ya. Bueno, en definitiva, acá en esta PPT de inicio se vislumbra un poquitito qué es lo que vamos a ver cuando hablamos de las letras de Gabriela. Ya no nos estamos enfocando en su área, su performance literaria, sino que su performance escrita. Vamos a dividir, a comprender cada una de sus características gráficas. A mí me parece interesante, Claudia, que no sé, en esas tardes de conversación que teníamos en la biblioteca, Sí, la Biblioteca Nacional es tan importante porque ahí surgen ideas, proyectos, la gente se reúne, bueno, estamos en pandemia, pero echamos tanto de menos eso, ¿ah? sí, Todas esas reuniones con tanta gente, tanta juventud que llegaba, tantos proyectos, tantas ideas. ¿Mm? exacto. Bueno, en esas tardes que tú nos acogiste en tu oficina del Archivo del Escritor, surgió siempre esta pregunta que es ¿por qué el acto de escribir es tan significativo? Mm. ¿Y por qué se utiliza la escritura en realidad para dos disciplinas en el área de, digamos, de las áreas de las ciencias forenses? ¿Por qué es tan importante? En definitiva, cuando uno escribe, tiene la posibilidad de codificar un patrón cognitivo de la persona que escribe, en este caso de Gabriela Mistral. Entonces, nosotros podemos tener dos líneas de trabajo. La escritura, utilizarla como en el área de la psicología forense, como se utiliza, por ejemplo, por los psicólogos, los psiquiatras, en la pericia neuroescritural psicológica, donde en realidad ahí se rescatan ciertas estructuras conductuales y patrones cognitivos asociadas a la performance gráfica, a la forma como escribe un sujeto. Pero lo que nos convoca esta tarde es la otra línea
del trabajo forense, que es la Mm. pericia caligráfica y que está íntimamente relacionada con la criminalística documental. ¿Y cuál es el objetivo? Autenticar documentos legales e históricos, en este caso de relevancia histórica, como son los manuscritos de Gabriela, pesquisando su morfología de trazado. Y aquí aparece un concepto bien técnico, que es justamente la metodología pericial chilena que nosotros estamos ocupando, creada por la perito chilena Evelyn Aguilera, que justamente con lo que promueve es el rescate de la gestualidad gráfica, pero de esos patrones caligráficos que hacen distintiva, única e irrepetible e inimitable, la hacen inimitable a la escritura de Gabriela Mistral. Y vamos a entender por qué esta escritura es tan exquisita desde la perspectiva de las formas gráficas y su imposible, digamos, siquiera control que tuviera un falsario para poder tratar de imitar la escritura de Gabriela Mistral, por la riqueza gráfica que esta tiene. ¿Ya? No sé si fui suficientemente clara. Clarísima, lo entiendo perfectamente y es algo que nosotros nos hemos encontrado de repente con documentos donde se notan ciertas, tratando de falsificar, ¿no es cierto?, de imitar la letra de la Mistral, ¿ah? Ocupando algunas características que a veces son bastante visuales, que todos las vemos, todos la podemos ver, alguna característica, Gabriel, pero uno sabe que no es, porque ya conoce las formas y cómo están, digamos, que esa parte la van a ustedes hablar después cuando muestren las letras. Yo les voy a contar un poquito de esta línea de tiempo, ¿eh? ¿Qué es lo que ustedes me pidieron? Me pidieron a mí para poder hacer este estudio. De hecho, Claudia, yo te quiero agradecer públicamente por el cómo tú nos ayudaste, nos facilitaste todo este trabajo, porque gracias a la gestión de archivos que tú nos entregaste con esta línea de tiempo en 6 periodos, nosotros pudimos hacer un trabajo ordenado, sistemático y científico. Así, muchas gracias, porque nos diste una muy buena cadena de custodia sobre la cual trabajar muy tranquilas. Ahora, en esta línea de tiempo, bueno, Claudia nos va a dar su intervención en el sentido de cuál fue el criterio que ella utilizó, porque hay que considerar que hay una gran cantidad de documentación en la biblioteca de Gabriela, y tener un criterio de búsqueda para saber cuál documento y cuántos se iban a peritar, fue la gran ayuda que nos dio Claudia, y a través de todo su conocimiento de nuestra gran poetisa, nos dio los criterios, y nosotros aquí los abordamos con esta línea de tiempo para que Claudia nos explique por qué fue el criterio de cada uno de estos periodos. Claudia. Sí, mira, cuando ustedes me solicitaron esto para empezar este estudio, esta investigación, yo tuve que ver dentro del fondo del Gran Legado Mistral, que son más de 18.000 documentos, que abarca una época de lo más antiguo, que acá tenemos 1910, que hay uno de los primeros poemas, hay un poema rimas, hay unas cartas, hay algunas cosas que escribió en los Andes, y lo último creo que es una carta del año un poquito antes de la muerte de Gabriela. Me parece que era del 57, una última carta ahí que estaba apenas con la firma de ella, que tú me acuerdo que hiciste la Ligia con respecto a la edad, ya la enfermedad, ¿no es cierto?, de Gabriela por la firma. Bueno, yo tuve que dividir y así comprimir esto por años. Entonces, primero dije ya, voy a ver cosas como hitos importantes, pero voy a tener que resumir bastante. Entonces, lo dividí como entre de 10 años cada etapa en 6 etapas principales. Entonces, me fui a la primera etapa, lo más antiguo, a cosas que tenía de los primeros poemas, alguna correspondencia, alguna prosa, borradores, y tuve que entrar en una especie de búsqueda, en una búsqueda, viendo características importantes, visuales, de estos documentos. ¿En qué sentido? Tuve que empezar primero por lo manuscrito,
que era la parte importante, lo que ustedes necesitaban. Ahora, el manuscrito de prosa, poesía y correspondencia tienen características distintas, por eso también lo dividí por materia, porque en la prosa Gabriela ocupaba toda la plana entera, iba escribiendo entera toda la plana, todos los bordes. Poesía, ahí iba estructurando sus versos, ¿no es cierto? Por lo tanto, no llegaba a los límites completos de la plana. Ya ahí hay una característica importante, y la carta, lo que es correspondencia, también me tuve que fijar en las cartas que ella enviaba a sus amistades o las cartas que eran más formales, sobre todo cuando ella estaba en el periodo consular. Entonces, y ella respetaba mucho su firma como Lucila Godoy, sobre todo en esas cartas consulares. En las otras cartas ponía Gabriela, ponía Gab, firmaba con una inicial, algo muy amistoso, muy, muy coloquial. Entonces, aparte de eso, tuve que fijarme también en otras cosas que tienen que ver con las características de las tintas. Ella podía de repente ocupar tinta negra, lápiz grafito, lo último, o carbón, o a carbón, que era lo que en un principio de las primeras etapas lo que más ella utilizaba, esa herramienta de trabajo, ese útil de trabajo, ¿no? Dentro de eso hay muy pocas cosas que tenga con lápices de colores. Yo no estuve viendo, revisando, no encontré muchas cosas que había por ahí, a lo mejor podemos encontrar con tinta azul, tinta negra, pero no tintas verdes o tintas rojas. Entonces tuve que seleccionar en parte a los colores. También con respecto a las tachaduras y las correcciones, porque ella corregía bastante. Entonces tuve que ver documentos que tuvieran estos elementos, y también fijarme en las características de formato, porque de repente podría haber un papelito bastante pequeñito con alguna anotación, y después formatos más grandes que no exceden el oficio, ¿no? No excedían el oficio, porque casi siempre escribía en cuadernos. Había unos cuadernos muy hermosos que ella los escribía completo. Era muy raro de repente encontrarnos con hojas en blanco, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque a veces, y en las cartas también, que hay otra cosa también, que ella cuando escribía cartas doblaba la hoja y a veces la dividía en 4. Y el orden que usaba, estamos en la página 1 y después teníamos que irnos al otro lado, a la página 2, y la página 3 estaba detrás de la página 1. Entonces, tenía un orden bastante particular, muy personal. Y eso también lo encontré como una característica importante, porque ella utilizaba los números, también todo lo que tenga que ver con las letras mayúsculas, las letras minúsculas, y dentro de eso, bueno, como ya les explicaba, dentro de las materias que escogí había muchos artículos, lo que es la parte de poesía, lo que es la parte de correspondencia, lo que es también cuando ella hacía la prosa, escribía prosa, había muchos artículos y prosa que también estaban mecanografiados. Pero eso es casi ya en los últimos periodos. Yo diría que hay muchas cosas mecanografiadas de artículos en los últimos periodos, porque las secretarias le transcribían estos artículos, ¿no? Que ella publicaba en distintos periódicos, en distintos países de todo el mundo, diría yo. Y estas transcripciones, ella hacía correcciones. Entonces, es un material también importante como muestra para este análisis y este estudio. Entonces, bueno, empecé a revisar y a escoger aproximadamente por periodos, por años, unos 5 o 6 documentos que tuvieran características diferentes, y también las firmas, porque hay muchos documentos que no estaban firmados.
Hay otros que estaban con firmas y también tuve que seleccionar las firmas, porque dentro de firmas como Lucila Godoy, que hay un poema, creo que era de 1911, 14, por ahí, no me recuerdo bien, pero que se llama Rimas, un poema muy antiguo, y ella lo firmaba como Lucila Godoy. El original está en la biblioteca, maravilloso. Y ese que está escrito en Traiguén, porque está en Traiguén, creo que era donde ella lo databa de esa fecha. Y eso estaba como Lucila Godoy, que una de esas primeras firmas. Después empezamos cuando empezó a ocupar su seudónimo, Gabriela Mistral, y este seudónimo fue variando, porque de repente ponía Mistral, de repente ponía Gabriela, de repente firmaba como Gab, punto, Gab Mistral. Entonces tenía muchas variaciones esta firma durante todos estos años. Sufrió bastantes variaciones el Gabriela Mistral, pero el Lucila Godoy no. Lucila Godoy fue siempre Lucila Godoy. Y estos documentos que posteriormente firmaba, de lo que yo les contaba, que eran los documentos consulares, esta firma no tuvo tantas variaciones como el Gabriela Mistral. ¿Mm? Y este es, digamos, del punto de vista mío, por la lectura, por los años de haber visto estos documentos. Ustedes eso lo pueden explicar mucho mejor desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, fue así de todo este proceso, llevó muchas horas, digamos, de selección de material, y espero, y yo creo que sí, así fue, que le sirvió bastante para su estudio. Sí. Y fíjate que en definitiva, Claudia, como lo estamos observando en este diagrama, nos dimos cuenta que con el trabajo colaborativo que hicimos, tuvimos una evaluación de 360 grados de los documentos indubitados de Gabriela Mistral, y esto significa fundamentalmente porque la evaluación histórica biográfica ya estaba lista, y como también la evaluación estilística literaria de Gabriela Mistral. En rigor, la cadena de custodia estaba prácticamente estructurada, estaba con un procedimiento claro y definido de años de trabajo de ustedes en el archivo del escritor, pero lo que faltaba era justamente desde la visión de la pericia caligráfica, esta ciencia de características forense, que es justamente la identificación del patrón escritural de la morfología de la Gabriela, de aquellos elementos estáticos, tanto en su escritura como en su firma, para finalmente enterar este círculo virtuoso que corresponde a esta evaluación desde la mirada sistémica. Y desde ahí, lo que uno puede rescatar es que en el futuro, los documentos dudosos o dubitados de Gabriela Mistral, una vez que pasen por esta evaluación de 360 grados, en la Biblioteca Nacional de Archivo del Escritor específicamente, va a poder dar una evaluación con una certeza técnica respecto a que si ese documento dudoso es o no auténtico o proviene o no de la mano autora de Gabriela Mistral. Entonces me parece que eso es avanzar a un nivel de vanguardia actual en el cual se encuentra entonces el archivo respecto a las 4 artistas literarios más importantes, que son efectivamente Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro, que fue a quienes tú nos apoyaste para hacer este proyecto. Así que podríamos seguir avanzando, porque en definitiva, ¿sí?, la cadena de custodia a mí me parece un concepto muy interesante, y eso es gracias a tu trabajo, al trabajo de la biblioteca. Ahora, como para agregar el tema de la cadena de custodia, uno se preguntaría del por qué de qué sirve también, por qué es tan fundamental y de qué sirve la cadena de custodia. Y esto sirve explícitamente para precisar y para evitar destrucción de los documentos, contaminación de los documentos, suplantación, adulteración de los documentos. Esta cadena de custodia tiene todo un procedimiento muy especial y que, como bien decía Ligia, que está dentro de este 360 grados, que nos invita a
a lo que se hizo fuertemente aquí, el almacenamiento, la rotulación, que es inventariar toda esta cantidad grande de documentación importante, ¿ya? Darle integridad y la identidad de esta. Ahora, para dejar un poquito más claro, todo este proceso de evaluación multidisciplinaria no se precisa solo para la documentología, es un proceso que se hace en 360 grados para toda aquella información histórica que se vaya a peritar. Esto pueden ser cuadros, pueden ser obras de arte de toda índole, ya sea escritas, manuales, visuales. Siempre hay que tener toda esta expertización de un conjunto, es un conjunto de profesionales que vamos a estar ahí trabajando mancomunados para que poder decir certificadamente esto sí pertenece o esto no pertenece a tal o cual artista. ¿Ya? Quería precisar eso. Ligia. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más técnico porque en definitiva hay que describir un poco cuál es la performance gráfica o cuál es el contexto tipográfico de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral tiene como una característica muy propia, es la utilización de la caligrafía cursiva ligada. ¿Esto qué quiere decir? Que para la poetisa el entero es la palabra, que está constituido por varias partes que eran las letras. De hecho, ella tiene lo que nosotros denominamos una hiperligazón, es decir, todas las letras iban ligadas unas con otras, al punto que incluso hay documentos donde Gabriela Mistral ni siquiera se detenía o detenía su impulso gráfico, levantaba el lápiz de una palabra a otra. Y que seguramente tiene que ver con este golpe de ideas que vienen y que ella necesitaba plasmarlo a través de su escritura. Entonces, esta escritura ligada tiene justamente esas características de que el sujeto, voy a hablarlo en términos más objetivos, entiende que el entero, la palabra constituye de partes, que son las letras, y por lo tanto, el levantamiento del lápiz es el justo y necesario para hacer travesaños y en general para hacer la puntuación de la letra I o de la letra J si corresponde. Haciendo este alcance general, ya podemos seguir avanzando en los manuscritos de Gabriela Mistral. Aquí yo quiero hacer un pequeño alcance respecto a lo que va a decir pues mi colega Janira, es que cuando uno hace una peritación de escritura, tiene que ver primero un elemento, tiene que evaluar ese texto desde lo macro a lo micro. Es tan importante para el perito calígrafo lo que el sujeto escribe como aquello de lo que no escribe, es decir, márgenes, espaciamiento interreglón, interpalabras son tan importantes como cada una de las letras de Gabriela Mistral y sus firmas. Por eso mismo, el estudio primero se compone desde lo general a lo particular, apreciando primero ciertos gestos gráficos, como por ejemplo la dirección del renglón y el tamaño de la escritura de Gabriela Mistral, y luego se procede a la tipificación de las características o morfología de trazado de las letras o los gestos tipo o microgestos de cada uno de los pequeños trazos que constituyen la escritura de Gabriela Mistral. Así que ahora les dejo, Juan nos va a explicar por qué es tan relevante la trayectoria gráfica del renglón en la escritura de Gabriela Mistral y por qué es tan distintiva. A ver, aquí en la trayectoria gráfica, como bien lo explicaba mi colega Ligia, aquí lo que se ve es cómo va la persona escribiendo ya en su dirección del renglón. En cada una de estas tres extractos de los manuscritos de Mistral, tenemos que son hojas que están ya con una línea, ¿ya? Tienen una línea. Entonces hay un soporte que está esperando que vaya surgiendo la palabra. A pesar de que ella se limita muy bien a escribir sobre la línea ya pauteada, que tiene el soporte escritural, que en este caso puede ser el cuaderno o una hoja suelta, ella sigue, pero tiene algo muy particular y muy personalizado de Gabriela Mistral, que ella al finalizar el renglón, en el lado derecho, ella cae, siempre cae,
va muy pegada, línea, y después cuando termina la palabra hace un renglón caído. Un paréntesis como para enlazar lo que hablamos delante del 360. Esta es la nomenclatura de lo que se hizo con respecto a la rotulación, ¿ya? Ahí vamos enlazando del 360. Un paréntesis fue. Bueno, sigamos en esto. Entonces, en las otras hojas, ya del que hicimos extracto, ella mantiene esa característica que le hace muy, muy de ella, que sigue escribiendo, a pesar de que aquí hace una corrección, retorna, pero acaba, al terminar, vuelve a caer, renglón caído, lo que nosotros denominamos. Igualmente. Ahora, si se fijan, ella, de todas maneras, aquí, como bien decía Ligia, nosotros también evaluamos lo que son los espaciamientos. Aquí hay un espacio desde el inicio, ¿ya? Y va dejando estos espacios. Nosotros vamos también evaluando lo que no está escrito, lo que en algunos colegas hablan de los gestos invisibles, ¿ya? O lo no escriturado, ¿ya? Depende de la literatura que uno vea, puede encontrarlo de los dos nombres. Dime, Ligia, ¿vas a aportar algo? Sí, yo no sé si Claudia, en algún momento lo comentamos, que bueno, uno podía pensar de que Gabriela tenía este renglón caído porque era tanto lo que ella se entusiasmaba escribiendo, que llegaba al borde derecho y en definitiva lo que hacía era hacer caber como podía. Yo también tenía esa hipótesis, pero no es así, Claudia. ¿Ah? ¿Es así? Yo digo que le faltaba idea, porque si tú te fijas acá arriba, donde en el primer párrafo, en la segunda línea, ¿ah? Ahí ¿Acá? dice, hiciéronte en la frente. Y te das cuenta que continúa con la otra palabra abajo, ¿no es cierto? Y después sigue en forma grande esa L con la palabra señal, que como que le da un espacio, la abre, ¿ah? Y sigue con la idea. Entonces, porque termina, hiciéronte la frente y cae. ¿Ves tú? Entonces, también es como recitar. Es cuando tú recitas y vas decayendo, ¿no es cierto?, en el último verso, ¿ah? Y con la última palabra cae. Entonces, ella va cayendo, que a lo mejor era la forma de recitar antiguamente. No lo sé. Ahí se habla Son lo que ideas. es el ritmo escritural. Ahí se va diciendo. Claro, Es un ritmo claro. escritural. Ahora, eso que tú no comentas puede ser que tiene que ver con su disposición particular también de expresar ideas, sobre todo cuando estaba creando. Pero también este mismo renglón caído se observaba incluso en algunas cartas personales y en general mostraba esta característica como un rasgo identitario en términos generales. Así Pero que si tú ves las cartas, muchas cartas, claro, yo me voy por contenido, digamos, como ella se expresaba, ¿no? Entonces, las cartas, aunque estuvieran dirigidas a una amiga, siempre había poesía. Entonces, sus cartas eran poéticas también dentro de su contenido. Entonces, este renglón caído, no sé, bueno, en mi apreciación dentro de que siempre pienso de que ella como hablaba y cómo se expresaba, tenía esta caída, ¿no? Esta caída al final. Y que esa puede haber sido su característica en todo, ¿no? Sí, claro, puede ser. Por lo tanto, es un rasgo identitario y un patrón escritural propio de Gabriela Mistral. Sigamos avanzando. Sigamos. Escritura grande. Efectivamente, una de las cosas que más nos impactó de Gabriela Mistral es que la altura de sus escrituras desde la zona superior e inferior de las letras transitaba entre los 10,5 a los 13,6 milímetros aproximadamente, incluso más en algunas ocasiones. Por ende, en general predominaba ese tamaño y sobresalían sobre todo en la zona superior de las letras, lo que nosotros técnicamente denominamos las ampas y las jambas predominantemente. En general, no observamos, la escritura más pequeña que pudimos constatar en los escritos, en los manuscritos indubitados, era el mediano. Por ende, el tránsito fluctuaba entonces dentro del predominio del tamaño grande a extra grande en la escritura de Gabriela Mistral.
Ligia, si les puede explicar, si las personas que nos están escuchando, qué significa eso de indubitado y dubitado, para que puedan entender. Sí. Sí, efectivamente, el concepto dubitado e indubitado se utiliza en la pericia caligráfica para definir que, por ejemplo, un documento dubitado es dudoso o cuestionado. Por lo tanto, es el que está sujeto a verificación por la técnica caligráfica. En cambio, el documento indubitado es aquel que ha sido corroborado por distintas vías, que pertenece a la mano autora del sujeto en cuestión, y por lo tanto no hay duda de que es parte de su performance escritural. Eso es una aclaración pequeñita. Digamos. Aquí vamos yo les comenté que íbamos de la parte más grande a la más pequeña en los análisis caligráficos. Ahora nos vamos a involucrar principalmente ya con las letras de Gabriela Mistral y sus rasgos identitarios. Y luego vamos a terminar con las firmas. Las firmas, ya estamos. Como bien decía Ligia, bueno, esto es más que nada, nosotros, a pesar de que esto es pura, eso es mucha poesía, pero dentro de esto nosotros igual ocupamos técnicas más desde el área de la criminalística, entonces estamos viendo desde lo global a lo particular al detalle, del detalle al mínimo detalle, y ahí vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando. Ahora vamos a ver. Nosotros clasificamos una serie de letras, que son muchas las que tiene muy particular Mistral, pero buscamos las más relevantes y que visualmente puedan el público ver su característica a un golpe de vista, ¿ya? Entonces, en la letra T, ¿ya? La norma gráfica la tenemos acá, sube, baja, y el travesaño. Y si ustedes se dan cuenta, el travesaño está cuadradito a la base. Esa es como la norma gráfica que cuando uno es niño le enseñan a escriturar la letra T. A la medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos personalizando nuestras letras. Entonces, no extraño eso, Mistral también lo hace, pero lo hace de una forma muy particular, con su travesaño, que es extremadamente extendido, abarca 2 hasta 3 letras incluso, ¿ya? Es caído, ¿ya? Tiene una figura que va hacia abajo más que hacia arriba, que mucha gente o lo hace más recto o más hacia arriba. No, ella lo hace hacia abajo muy extendido, y el palote o magistral de la letra T también no siempre lo empieza de la misma forma. A la medida que uno va escribiendo, a veces tiene uno más de una forma de personalizar la letra, ¿ya? Entonces, aquí lo más característico y que se va perpetuando en el tiempo es el travesaño. Aquí lo vamos a mostrar dentro de la línea de tiempo cómo ella fue manifestando dentro de lo que se peritó sus travesaños. Aquí estamos viendo de que es amplio, aquí lo hace como un golpe de sable, que nosotros llamamos, esto es muy recto, aquí mucho ángulo, y aquí siempre hacia abajo, la dirección va bajando, ¿ya? Y estamos hablando de distintos, dentro de todos los periodos que se peritó, los que nos comentó Claudia de su clasificación de documentación, ¿ya? Entonces se va conservando, ¿ya? Aquí si se fijan, aquí hace un dibujo, pero acá no. Entonces, por eso es importante precisar de que nosotros, todos nos incluimos, no hacemos siempre la misma letra, ¿ya? Hacemos un conjunto, vamos variando, y ella no es extraño también que lo haga, ¿ya? Pero hay rasgos que se van perpetuando en el tiempo, y esto lo que empezamos a nosotros, con la lupa ya, con los ojos entrenados, a buscar. ¿Qué es lo que ella perpetúa en el tiempo? ¿Ya? Sus travesaños altos, la inclinación, ella hace pequeños arponcillos. Ahora, por la época que estamos viendo, el útil escritor que en esos tiempos se usó es la tinta, la pluma, el lapigrafito. Entonces hay algunos rasgos que hoy día que es más fácil identificar con los bolígrafos, pero con la pluma era un poquito más fácil disimularlos, pero
igual con el tiempo sale, que es este arponcillo que se produce acá, y aquí lo vemos, acá también hay otro, y ella tiende a hacer esto. Aquí estamos viendo los travesaños extendidos. Dime. Una cosita, Yanira, me acabo de dar cuenta de un intruso aquí. Y ustedes sabían que había un intruso y lo descubrieron. ¿En qué sentido? Abajo, las palabras que están en inglés. Que dice, that's... ¿Ah? Sí, sí. ¿Se acuerdan lo que pasó con esa? Ese era un texto, sí, pues dentro de la investigación, que fue súper interesante. Sí. Porque este texto lo hizo una secretaria de Gabriela. ¿Se acuerdan? Sí, fue uno de los hallazgos interesantes que se produjo en entonces, lo importante fue ponerlo dentro de este peritaje, porque ustedes estaban súper, que no encajaba dentro de, digamos, las características, no está. Y claro, ese documento era la transcripción que hizo una secretaria de Gabriela Mistral. Por eso ahí, si tú lo ves, bueno, se lo puedes explicar mejor tú, las letras T con las de Mistral y las diferencias, ¿no? Por supuesto. Claro, entonces, cuando nosotros vamos bajando ahora en este otro periodo, que vamos avanzando, vemos que este travesaño va siguiendo la misma línea, extendido, a veces ligado a la letra de acá, la venidera, y si nos damos cuenta, se va perpetuando este símbolo de ella. Pero cuando bajamos acá, en este periodo, encontramos una documentación que clasificó Claudia, que era una tarjeta que estaba escrita en inglés, ¿ya? Había un trazo sinuoso, además de la letra T, habían otras letras que no coincidían con la performance gráfica o la huella gráfica de la Mistral. Entonces fue súper interesante hacer este hallazgo, porque aquí, por efectos de las tintas, vemos que hay más o menos presión respecto a lo que se está escriturando. A veces no necesariamente la presión pero como son plumas, podemos inferir de que hubo más o menos presión, ¿ya? Esto no es bolígrafo, ¿ya? Y claro, efectivamente, si ustedes se dan cuenta, el travesaño es más pequeño, el palote realmente no es un palote 100%, porque transita entre aquí como lengüeta, que se hace un ojal, ¿ya? Aquí la dirección, esto si uno lo mide, esto va hacia la izquierda, y este de acá va hacia la derecha. Entonces ella siempre su inclinación era hacia la derecha, independiente del tamaño, de la forma, donde estuviese ella escribiendo, siempre su inclinación iba hacia la derecha. En rigor, dentro de la técnica caligráfica, es muy importante porque efectivamente hay personas que tienen una afiliación gráfica, sobre todo por admiración, y pueden haber algún tipo de escritura que sean semejantes a aquella del autor que uno está trabajando. Pero una de las características que nos hizo dudar también es que Gabriela Mistral tenía una inclinación hacia la derecha de su escritura, y en este caso principalmente se observa una leve tendencia a un polimorfismo, es decir, una letra T que se inclina un poquito más hacia la izquierda y otra a la derecha, conjuntamente con otros rasgos de otras letras que no coincidían. Por ende, ese documento tenía esta letra, como lo denomina Claudia, intrusa dentro del legado de Gabriela Mistral, pero gracias también a la cadena de custodia estaba sumamente claro el por qué estaba dentro de los documentos de ese periodo. Por ende, se resolvió rápidamente por la vía entonces de el contexto histórico biográfico, y con estos rasgos identitarios que no correspondían al patrón caligráfico de Gabriela Mistral. Sigamos avanzando, porque nos queda harto. Bueno, aquí tenemos la letra C, que también es una letra muy característica de la Mistral. Su norma gráfica nos dice que tiene 3 impulsos: el que sube, el que retorna, y termina aquí con este trazo para luego hacer la conexión con la letra venidera. Bueno, en este caso,
Aquí hicimos una extracción de una de letra C de Mistral, que nosotros aquí esto denominamos, ¿qué hace este juego? Nosotros denominamos este gesto tipo, ¿ya? Pico del oro, ¿ya? Y ella lo hace constantemente. Ahora veamos la ficha técnica. También, todas las fichas técnicas nosotros las posicionamos con en la línea de tiempo. Y si nos fijamos en la línea de tiempo, ella sigue haciendo este pico del oro. Aquí en esto es cuando nos damos cuenta de que lo más probable es que aquí haya una abertura como esta, pero no quedó tan marcada por la pluma, por el exceso a lo mejor de tinta, ¿ya? Y por eso no quedó tan marcada, pero la intención y la forma está, ¿ya? A veces mucho más cargada, y como les decía, no siempre es la misma y que se repite en todo un escrito. Ella tenía varias formas, pero la más característica era este pico del oro. Aquí más caracoleado, aquí también, pero siempre partiendo desde esta semicurva y la misma inclinación. Estamos hablando de que seguimos viendo la característica de ella, que la inclinación es hacia la derecha, ¿ya? Va transcurriendo el tiempo y no va a cambiar su forma de ese pico del oro, el caracoleado y su inclinación, ¿ya? En distintos útiles escritos, porque aquí estamos viendo algo en grafito, tintas, más aguadas estas tintas, ¿ya? Ojo, que ninguno de estos son con bolígrafos, solo tintas y grafitos, ¿ya? ¿Algo comentar, Ligia? No, sigamos avanzando porque digo que de todas maneras hay que tener muy en cuenta, porque lo vamos a ver cómo la morfología de trazado se repite, que la letra C en el texto, como gesto tipo del pico del oro, lo vamos a ver después en la firma de Lucila, exactamente igual y presente. Bueno, rápidamente vemos acá que también la letra R tiene dos variantes en el caso de Gabriela Mistral, donde en la segunda fórmula que hace la letra R script, que también en el contexto de la conexión lo une con la letra venidera. Es decir, aquí se sigue ratificando la hiperligazón de las letras de la escritura de la poetisa. Veamos entonces ahora las fichas por periodo para volver a ratificar un aspecto que me parece sumamente interesante, que es justamente los vértices de las letras R, que en general son mucho más prominentes el primer vértice que el segundo. Perdón. Exactamente. Y en definitiva, cuando corresponde a esta meseta, repite prácticamente ese microgesto. ¿Por qué es tan decisivo que atendamos a estos microgestos? Porque imagínense lo que significaría para un falsario estar pendiente de la T con travesaño extendido y con tendencia a caída. Además, con las letras C con pico del oro y con el trazo caracoleado. Además, estar pendiente de la letra R, que el primer montículo o primer vértice sea más prominente que el segundo. O sea, nos estamos dando cuenta que ese cerebro del falsario es demasiada información y lo más probable es que tenga muchas dificultades para mantener en paralelo ciertas características gráficas que son transversales en todos los periodos de Gabriela Mistral. Sí. Sigamos avanzando. Bueno, la letra P también es súper identitaria de la Gabriela Mistral. Sí, aquí tenemos la letra P, que su norma gráfica nos habla que tiene 6 movimientos, ¿ya? Y que aquí los tenemos graficados. Cuando ella lo escritura, ella se rige muy bien a la norma, ¿ya? Ella empieza con el primer palote, ¿ya? Baja, pero aquí cuando ella lo personaliza, primero por la inclinación, después porque lo abre al retornar sin levantar la pluma, ella retorna por la ligación que ella hace, por su trazo ligado de la letra cursiva, y hace este espacio que se produce aquí, ¿ya? Que transforma en un palote bífido, ¿ya? Y cuando hace este arco, el arco que de la norma gráfica que nos habla la letra P, ella lo extiende más y lo hace un poco más anguloso, ¿ya? Veamos la ficha técnica. Dentro de la línea de tiempo vamos observando de que sigue, en algunas ocasiones ella elimina este trazo inicial,
pero es muy extraño que lo haga. Por lo general, la tendencia es mantenerlo, pero algo que mantiene también es la tendencia a ser bífido, el arco ser anguloso. Entonces aquí ya lo vemos bífido, anguloso, anguloso, y siempre este arco está más bajo que la parte superior del inicio de la letra P. Seguimos viendo que esta característica gráfica, que nosotros denominamos técnicamente como gestotipo, se mantiene en el tiempo, ¿ya? Desde sus inicios, desde muy joven, hasta los últimos años de su vida, ¿ya? Sigue trabajando aquí con este arco anguloso. ¿Sigamos? ¿Sigamos avanzando? Sí. La letra E. Por lo general nosotros, ella escribía en sus manuscritos que revisamos, había mucha escritura con letras minúsculas, muy pocas mayúsculas, pero tenía algo muy peculiar, la letra E, y que nosotros quisimos destacar en esta presentación. La letra E mayúscula tiene esta figura que tiene un trazo curvilíneo, ¿ya? Entonces, cuando ella lo hace de una manera muy, muy personalizada, o podríamos decirlo también como algo mutante. Porque si ustedes se fijan, esta letra E no tiene esas curvas que habla la norma gráfica, pero sí ella lo hace de esta forma. Ella conserva el inicio, que se supone que ella inicia aquí y tiende a hacer esto, pero cada vez lo hace menos curvilíneo, es mucho más recto. Y además que es una característica de ella que los trazos no son tan curvos, son con una tendencia angulosa, la mayoría de ellos. Veamos la ficha técnica. En rigor, lo que plantea Janira es que Gabriela Mistral en la letra E tenía un sello particular, y de hecho era tal el sello que la letra pierde su legibilidad. Y eso tiene que ver justamente con un rasgo que denominamos también el gestotipo de Gabriela en la letra E, porque ella hace una trayectoria del trazo totalmente inesperada respecto al cotejo que uno puede hacer con la norma gráfica imperante para la escritura cursiva que ella adquirió. Por ende, en los escritos de Gabriela Mistral, esta letra podría tener un baremo de importancia dentro de un proceso de autenticación bastante alto, rasgo que tiene que ver con esta intimidación extrema que incluso hizo perder la legibilidad de la escritura, de la letra. Como vemos acá, en los primeros años la letra es bien mutante. Si uno cerrara los ojos y solo viera este cuadrito, no nos daríamos cuenta que es una letra E. Hay que verla en el contexto, ¿ya? Esta escritura, por lo general, estos manuscritos están dentro de cartas más personalizadas, más íntimas, en que ella tendía a escribir más rápido y un poquito más ilegible. Pero cuando ella se aplicaba y tendría que presentar una carta un poquito más formal, ella se aplicaba y retornaba a hacer la letra E que sea más legible, ¿ya? Más apegada a la norma. Sí, mucho más apegada a la norma, ¿ya? Y con respecto a eso, Yanira, dígame. Digamos una acotación en torno a esto, porque tú dices, claro, estamos investigando la letra E. Para saber qué es una letra E, tú dices el contexto, claro, y para eso hay que aplicar otra disciplina también, que significa que es la paleografía, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Ah? Sí, Para hacer las transcripciones. Entonces, sí. Para saber e identificar qué es la letra I, la que tiene, la que usaba Gabriela de repente, que era como un signo. Sí, absolutamente. Bueno, y ahí, retornamos un poquito lo del principio, lo que hablábamos del 360. Importante, ya sea tanto para este estudio o los que vengan o los que se han hecho en otros países, con respecto a manuscritos antiguos del tiempo de la colonia, lo que es en toda Latinoamérica,
tener este conocimiento y tener un profesional del área de la paleografía, ¿ya? Entonces es súper fundamental, y así en conjunto se, se pueden hacer los estudios y llegar a un resultado y una conclusión mucho más certera, y que dé una autenticación al documento para saber si corresponde o no corresponde a lo que se está peritando, ¿ya? Al objeto de pericia, ¿ya? Como vemos aquí entonces, en el tiempo, Mistral no cambia su estructura de hacer esta letra muy, muy personalizada, dentro de lo mutante que es su letra E mayúscula, pero en ocasiones ella se aplica y la intenta retornar a lo que es la norma gráfica. Pero lo que predomina es su forma identitaria de hacer la letra E mayúscula, ¿ya? Sigamos avanzando, porque ahora viene unas cosas muy interesantes. Muy entretenida. El análisis de las firmas. Bueno, en general, acá en esta imagen tratamos un poco de fundamentar lo que involucra la morfología de trazado, es decir, aquellos rasgos que, a pesar de que estas firmas son aparentemente disconformes, invariablemente tienen algunos gestos tipo y microgestos que son comunes a la escritura de Gabriela Mistral, aunque ella firmara como Lucila o como Gabriela. En general, ambas firmas son diáfanas, es decir, no hay ninguna maraña, son firmas limpias. Ella normalmente firmaba en ambos contextos con su nombre y apellido, o con su solo apellido. Eso va dependiendo en el caso, sobre todo, con su nombre de pila, en el caso de Gabriela. Pero en definitiva, predomina absolutamente estas formas angulosas y rectas, donde hay un sacrificio de las formas ovoidales o curvas cerradas. Generalmente Gabriela Mistral reprime, y por ende la letra A no solamente es reprimida, sino que además tiene una base angulosa, y los óvalos se empequeñecen o también se angulizan. Lo más interesante también es que, en términos de los impulsos gráficos, cuando Gabriela Mistral firma, su primer nombre lo hace mucho más ligado que cuando hace su apellido, donde hay más levantamiento del útil escritor y donde hay más impulsos gráficos. Pero en general, desde la perspectiva de la trayectoria, se establecen rasgos comunes que tienen fundamentalmente que ver con la manera como ella administra las formas y las características angulosas de los óvalos. Óvalos que están representados por las letras A y las letras O. Sigamos avanzando. Oh, perdón. Bueno. Aquí en esta firma, nosotros hicimos una comparación, ¿ya? Como bien decía Ligia, lo predominante de Mistral era su escritura angulosa, ¿ya? Y aquí volvemos a ratificar lo que habíamos visto en la parte del texto, ¿ya? En la parte del texto veíamos que eran letras angulosas, letras grandes, y además inclinación hacia la derecha, ¿ya? Aquí, disculpa, bueno, aquí, por ejemplo, son dos firmas que a la vista parecen distintas, ¿ya? Pero aquí empezamos a trabajar ya con el gesto tipo y el microgesto, que es lo que les decía, desde lo particular hasta el mínimo detalle. ¿Este detalle en qué se trata? Si nosotros vemos este primer rasgo gráfico, ¿ya? Esta parte de acá, que es como un ojal, como una lengüeta, podríamos llamar, aquí también la tenemos. Nosotros hicimos aquí una sobreposición de imágenes en negativo, ¿ya? Y sobrepusimos estas dos partes de aquí y la de acá para ver qué tan parecidas o no está el trazo. Si bien los tamaños no coinciden, pero sí hay un trazo que coincide si empezamos a hacer las mediciones. ¿Qué es en este? Es este número 2 que tenemos marcado acá. Este pequeño trazo de aquí, que lo unimos y lo vemos acá, da una correlación gráfica, ¿ya? Sí, calzan. Calza. Ahora, Ahora,
Disculpa, cuando nosotros seguimos viendo gestos que de Gabriela Mistral, estamos, por ejemplo, en el número 3, ¿ya? Que es la letra I. La letra I tiene una trayectoria que es progresiva hacia la derecha, ¿ya? Y si vemos el punto, está un poquito desalineado de la proyección. Y si nos vemos acá, hacemos la misma medición, el mismo ejercicio, tiene casi idéntica medición. Es precisa, ¿ya? Cuando hace la letra L, la forma que va subiendo esta lengüeta, si la vemos en la otra firma, es idéntica. Cuando medimos, si quisiéramos seguir midiendo, bueno, estos se hicieron varias mediciones, para no contaminar con tanta información, pusimos estas pequeñas cosas nada más, ¿ya? Y si seguimos midiendo, por ejemplo, el ángulo, qué tan inclinado está este trazo con respecto a este otro, vamos a determinar de que en la inclinación hay una alta similitud. Ahora, les quiero comentar, sí, lo que pasa es que nosotros cuando nosotros evaluamos las firmas de Gabriela Mistral en el contexto de Lucila y en el contexto de Gabriela, nos damos cuenta que son firmas firmas puras, es decir, ella firma con su nombre. Por ende, es lícito en los procedimientos de autenticación que yo pueda también hacer cotejo de la firma con algunos rasgos que aparecen en los textos. ¿Se acuerdan que vimos que habían la letra C era bien particular y que en el texto correspondía a caracoleados y también picos del oro? Bueno, acá también se repite en la firma. Por ende, las ratificaciones que tiene que hacer el perito calígrafo en este caso, no solamente se circunscribe a los cotejos entre las firmas indubitadas entre sí, sino también a identificar aquellos rasgos identitarios que pudieran haberse manifestado también en el texto como para hacer el cotejo morfológico. Y se repite acá el concepto de morfología de trazado. Es decir, por ejemplo, la letra C con pico del oro es parte del patrón caligráfico, morfológicamente es un rasgo identitario de Gabriela tanto en texto como en firma. Sigamos avanzando. Sigamos. Ligia. En general, en este caso, cuando nosotros tenemos porciones de firma o el apellido o el nombre, igual se pueden comparar lo comparable. Es decir, para hacer la autenticación o el cotejo, yo puedo utilizar una firma de Lucila Godoy completa y compararla con Godoy de la otra indubitada que está en la zona superior. Por ende, si nosotros fijamos en lo comparable, nos damos cuenta por los números y por los colores que efectivamente existen rasgos de cotejo que son compatibles entre ellos. Sigamos avanzando. Y aquí tenemos nuevamente la firma de Lucila. Es mucho más extensa, se siguen repitiendo los elementos gráficos anteriores. Aquí existe una regularidad gráfica en el contexto de la escritura. Hay unas pequeñas, esta es una firma un poquitito más sinuosa, no obstante la morfología de trazado se mantiene, como por ejemplo lo que habíamos connotado, el sacrificio que hace ella de los óvalos, inhibiéndolos y con sus bases angulosas. Sigamos avanzando. Bueno, ahora vamos a trabajar con las firmas de Gabriela Mistral, que en este caso, tal como una vez me enseñó mi colega Janira, las imágenes hablan por sí mismas. Y en este caso se cumple exactamente, sobre todo, fíjense en la letra M de Mistral, correspondiente al número 4, donde efectivamente la figura o el polígono o que uno pudiera definir entre la zona superior e inferior de la letra M, tiene la misma, la misma dinámica de trazos en cuanto a alturas. Esta definición en cuanto a estas alturas, dimensiones relativas del trazado, que en este caso se puede configurar en la letra M, que son sumamente similares, también tiene que ver con un patrón cognitivo a la base que permite que Gabriela, una vez que se enfrenta al desafío de firmar, tiene introyectado inmediatamente el cómo va a administrar ese espacio cuando ejecuta la palabra Mistral. De hecho, ella ni siquiera lo piensa, puesto que su firma estaba totalmente automatizada. Pero en definitiva, esa proyección de similitud entre
cómo ejecutó la letra M entre la primera y la segunda firma indubitada, tiene que ver justamente con ese dinamismo particular y que le es altamente significativo respecto a una huella identitaria. Ahora, si nosotros vemos, cuando nosotros hacemos nuestras firmas, por lo general, la última parte, la última porción de lo que nosotros escribimos, nuestros últimos trazos, es lo más inconsciente que nuestro cerebro puede hacer. Entonces, si nosotros nos fijamos que en los últimos trazos que ella realiza, vemos esta pequeña curvatura y que es prácticamente idéntica con la anterior. Y estamos hablando de distintos periodos, ¿ya? Entonces ella va siguiendo su huella gráfica inmutable con el tiempo hasta estos periodos. Ahí está la de abril, como termina abril, ¿sí ves? Y le hacemos la misma línea que las otras que terminan la L, igual, tiene la misma inclinación, ¿ves? De hecho, se puede igual así. De hecho, hacíamos el ejercicio de hacer con el programa informático, hacer las superposiciones y es una cosa increíble. El patrón cognitivo asociado es magistral para hacer la réplica. Así que es muy interesante. Ella es muy estable en su escritura. Bueno, por el hecho también de que su cerebro escribía todo el día, entonces la hacía hacer cosas maravillosas con su letra que no cambiaban. Vamos a seguir. Bueno, acá está nuevamente, y es lo que les comentaba también, que aquí se genera en la firma el que ligó todo al punto de que es Gabriela Mistral completo. Aquí el concepto de entero es la firma completa, que está constituida por partes, pero que ella no se detuvo, que no levantó el lápiz. Bueno, hay una corrección ahí en la M de Mistral, pero en rigor el impulso gráfico es súper extenso y normalmente ella la puntuación seguramente la dejaba posterior a la obra gruesa de la firma, que es justamente el cuerpo de escritura mayor. Aquí tenemos, es interesante. Claro, aquí vemos unos rasgos que hemos visto en las anteriores y que nos ocurrió mucho de que ella es tan estable en su escritura y en su firma, que a veces teníamos dos firmas de distintos periodos y nos nublaba la vista y no sabíamos que si era la misma o no. Y era muy, muy similar, o sea, una calidad una habilidad gráfica de alto nivel. Sí. El rigor era como jugar a las 7 diferencias. Casi. Pero tú sabes, Ligia, eso que la otra vez comentábamos, que el cerebro en cierta manera como que guarda los grados y los ángulos y las dimensiones. Es impresionante, sí. Por ende, por eso les comento la dificultad de un falsario y de un perito experto que maneje todas estas variables de manera simultánea. Claramente que la pericia tiene que ver con una búsqueda de muchos elementos ratificantes que en un conglomerado proponen un síndrome gráfico. El síndrome gráfico de la firma de Gabriela acá estamos enunciando algunos, pero en realidad el estudio que ustedes tienen ahí en la biblioteca es mucho más exhaustivo y en definitiva se rescatan mucho más rasgos identitarios que tienen que presentarse para la autenticación de un documento cuestionado, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y una de las cosas que es relevante decir de que aquí en esta presentación nosotros estamos mostrando lo que se ve, pero también hubo muchas mediciones de lo no escrito, que fueron los espaciamientos que ella hace, las alturas, ya estas aberturas de cuánta medía cada trazo desde sus alturas. Aquí hay un pequeño rasgo, estas pequeñas inclinaciones, ¿ya? Sí, hay una coincidencia. Hay coincidencia. Sí, tiene que ver con algunas proporciones entre letras y porciones de trazo, entre sí. Acá se sigue ratificando la importancia de aquellas porciones de trazo incluso que se tienen que extraer y a veces sacar del contexto de la firma para verlos con una precisión mayor.
donde efectivamente el factor 6, por ejemplo, tiene que ver con un trazo altamente rectilíneo y con un ángulo que tenía una medición exacta en cuanto a grado, y eso forma parte también de la información más detallada en el informe, pero que aquí lo quisimos convocar para que ustedes pudieran dimensionar el nivel de detallismo que uno tiene que llegar en ciertos aspectos para ir pesquisando ciertos rasgos identitarios ya en lo más fino, métricamente hablando. Ok, sí. Bueno, y aquí también va un detalle, como decía Elige en algún momento, el cotejar también, como esto es una firma pura son aquellas que están donde son trazos legibles, ya nombres, apellidos, ciudades, qué sé yo. Aquí tenemos que cotejar también con esa escritura, y aquí tenemos, por ejemplo, la letra A, que es más angulizada, pero vemos un ojal, y aquí se pierde, y es la tendencia de ella. Sí, Y es la tendencia de ella, de hacer este tipo de óvalos, ¿ya? Y bueno, y como las imágenes anteriores vimos, su trazo final sigue siendo el mismo. ¿Sí? Avancemos. es un rasgo identitario. Aquí Bueno, vamos llegando con esto, con la biblioteca. Llevamos una hora y casi una hora y cuarto ya. no le puedo creer. Emocionada. Se me ha hecho corto. Sí, bueno, este poema, Yanira, tú me pediste un poema y yo dije, bueno, pongamos bibliotecas de Gabriela Mistral. Exactamente. En torno a lo que es la Biblioteca Nacional, ¿eh? Que le haga el honor. Le haga el honor, exactamente. ¿No es Bueno, cierto? y aquí vemos su maravillosa escritura, su prosa hermosa, y empezamos a ver detalles como peritas, entonces vemos trazos caídos, travesaños extendidos. Sí, Letras P. Yanira, esto es súper importante porque de las personas que no han visto, los invitamos. Yo creo que tenemos que invitarlo a ver este fondo en la Biblioteca Nacional Digital, el Fondo Gabriela Mistral, a visitar los manuscritos, a internarse en este mundo de letras, de formas, de figuras, y ya reconocer. Ustedes le han dado un elemento importante a las personas para que eduquen el ojo, educar el ojo en la cultura, educar el ojo en la Gabriela. Sí. Bueno, y aprovechar en esta instancia también de dar un pequeño reconocimiento a la escritura. Hoy día todo es digital, y no perdamos la maravillosa arte de escribir. Ninguna letra es fea, todas son funcionales, así que todos invitados a volver a escribir, tomen apuntes. A mí me encanta la tecnología, pero igual sigo escribiendo. Yo tengo que dar agradecimientos a algunas personas que nos estaban viendo, a Evelyn Aguilera Arce, Valentina Orellana Guarilo, Karina Torreblanca, Lorena Araya Riveros, Caroline Worman, Norma Alcamán Rifo, Paola Ursúa Barrera. Ella trabajó en el archivo en digitalización, yo me acuerdo de ella. Y a todos los que nos saludaron y siguieron, les queremos agradecer por haber estado con nosotros en esta transmisión, por haber estado acompañándonos, ¿no es cierto?, en esta conversación. Sí, bueno, y fue un honor para nosotras haber trabajado con ustedes, hacer un aporte, porque este fue un aporte de corazón que nosotras hicimos para la biblioteca. Sí, nosotros realmente fue un regalo este estudio, el cual lo tengo guardado con miles de llaves, miles de llaves. Fue un estudio valiosísimo que nos ha servido mucho y nos servirá al futuro y les servirá a las otras generaciones que tendrán que llegar también a trabajar a este legado de Gabriela, porque los tiempos van pasando y llega gente nueva, y nosotros tenemos que entregarle, digamos, conocimiento y entregarle herramientas a toda esta juventud que quiera reconocer y conocer a Gabriela. De todas maneras, bueno, vienen todos invitados porque Gabriela es una mujer extraordinaria, yo quedé enamoradísima de ella, es una tremenda mujer.
de todas maneras. Ahora, quisiera también invitar no solamente a visitar digamos, a la biblioteca en su colección digital, y a todas aquellas personas interesadas en esta disciplina, a buscar fuentes fidedignas para poder buscar información. Y yo les quisiera recomendar el Sistema Neuroescritural, que es un blog bien interesante que trabaja justamente haciendo difusión de esta técnica forense, pero sobre todo a adquirir, de respecto a la información que adquirieron hoy, a practicarla y a mirar muchas letras de Gabriela Mistral que van a encontrar. Y al estar como nosotros, la invitación de Claudia, absolutamente recomendable. Bueno, pues le agradezco todo. Ahí tenemos la foto del archivo del escritor, el archivo querido. Ahí está el archivo del escritor, ahí están ustedes trabajando, haciendo parte de este estudio. Ahí está la parte ceremoniosa, ¿no es cierto?, de la entrega de estos documentos al archivo y a la Biblioteca Nacional, que es muy importante. Está nuestro director. Ahí se ve Pedro Pablo. y bueno, les agradezco, estoy muy contenta que me hayan aceptado esta invitación, porque yo sé que es de corazón, de corazón. Gracias a ti, Claudia, por tus empeños y por toda la fuerza que le pones a tu trabajo. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Besos. Nos encontraremos nuevamente presencialmente en algún momento en la biblioteca. Sí. Ok. Será. Nos vemos. Adiós. Ya. Adiós. Chao, chao. Chao.